Be Energy. Yo soy Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. El día de hoy estaré acompañándolos durante la presentación de nuestras conferencias magistrales. Be Energy es una iniciativa de esta publicación, la cual está celebrando durante este mes su segunda temporada, un networking digital conformado de 4 días de actividades, todos los martes durante el mes de octubre. Estaremos aquí de 11 de la mañana a 12:30 con 2 conferencistas magistrales y diferentes temáticas por sesión. Agradecemos a todos nuestros aliados estratégicos, a Oil and Gas Alliance y por supuesto a nuestros orgullosos patrocinadores, Eclipse Offshore Solutions. Eclipse se estableció en 2012 con el apoyo de abogados, consultores y empresarios profesionales de transporte y energía, así como miembros de las comunidades militares y de inteligencia de Estados Unidos. Los servicios de la compañía han crecido para incluir evaluación y auditoría de riesgos, protección personal, investigaciones, respuesta a víctimas y mitigación de riesgos adaptados a los sectores internacionales de energía, manufactura y transporte. El día de hoy, en nuestras conferencias, vamos a estar abordando el tema del sector gasolinero en México, demanda, producción y comercialización, dada la coyuntura del COVID, la pandemia, la baja en la demanda, también el tema del precio del barril, pues sin duda son temas que tenemos que estar abordando en nuestra publicación. Y para arrancar, quisiera dar la bienvenida a Santiago Arroyo. Él es CEO de Ursus Energy, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con diversos cursos y estudios adicionales en Derecho Penal, Mediación Mercantil, Derecho Administrativo y Administración Pública, Innovación Gubernamental, Energía y Mercados, con una práctica profesional desde el 2006 y en el sector energético desde 2013. Previo a ser el CEO y fundador de Ursus Energy, ocupó cargos en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, específicamente en la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como asesor externo en la Unidad de Transparencia y en la Secretaría Particular de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro. Actualmente es el CEO de la empresa de consultoría y trading Ursus Energy, representando legalmente y asesorando a diversos grupos gasolineros, comercializadoras e importadoras de petrolíferos y empresas del sector, incursionando recientemente en el posicionamiento de la franquicia gasolinera Ursus Gas, misma que fuera considerada por la columna Capitanes del periódico Reforma, la cual actúa de manera conjunta con la comercializadora Aqualita SADCB en la colocación de petrolíferos en el mercado. Ha sido miembro de la mesa directiva del Colegio de Abogados Litigantes del Estado de Querétaro, expositor y conferencista en diversos foros como ExpoGas de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, en Coparmex Querétaro, y para la American Association de Geologists Young Professionals Mexico Chapter, colaborando recientemente en un Expo TV de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, ONEXPO. Ha colaborado de manera recurrente con OPIS de IHS Markets, así como es Standard Poor's Global Platts y en medios de comunicación nacionales como Expansión, El Financiero, El CEO, Reporte Índigo, Energy 21, Historias de Negocios, Revista Escala Legal, Mega Noticias TVC, ABC Radio, El Sol de México y Forbes México. Asimismo, cuenta con un espacio de opinión en Red Forbes de Forbes México y de manera recurrente en la revista Unexpo. Sin pasar por alto que es miembro fundador del colectivo Twitter @WeTweetEnergyMX, mismo que aglomera a diversas personalidades del sector energético y por supuesto amigos y colaboradores de esta publicación. Te damos la más cordial bienvenida, Santiago, para escuchar tu conferencia magistral al respecto del tema del sector gasolinero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Raúl. Gracias por la invitación a Petróleo y Energía, a ti en particular. Y ahora sí que bienvenidos sean todos. Me da mucho gusto ver que hay muchas personas conocidas, personas nuevas. Sí, así que bueno, vamos a comenzar con esta pequeña plática. Vamos a hacerlo lo más amena posible. Y vaya, me voy a permitir apoyarme con una pequeña presentación, con un pequeño keynote, para ahora sí que adentrarnos un poco a lo que vamos a estar platicando de este tema, ¿no? Que es básicamente las generalidades de lo que es el mercado de los petrolíferos, ¿sí?
Y bueno, vamos a entenderlo como una visión actual y qué es lo que va a suceder más adelante y obviamente cómo incide, porque finalmente a mí en lo particular, y yo creo que algunos de mis colegas del sector, el mercado de los petrolíferos no nada más integra lo que son las gasolineras o estaciones de servicio, sino que hay que verlo de manera integral desde el punto de entrega del producto, ya sea en internamiento o saliendo del procesamiento de una refinería. Y a partir de ahí, pues ahora sí que sigue una cadena de valor en donde se integran diversos elementos o factores que obviamente inciden y que también son mercado, ¿no? El almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización. Hay que verlo como un todo. No vamos a omitir la realidad de las cosas en torno a la transición energética y que esta transición energética nos está llevando a transformar este mercado. Ya el mercado desde hace algunos años, pues la transición energética es un devenir, es un cambio, ahora sí que un nuevo ciclo que nos abre una nueva página al mercado de los petrolíferos y claro que incide. Ojo, no es para la destrucción de este mercado, simplemente es para cambiar la visión de cómo nos movemos, cómo hacemos las cosas, cómo hacemos negocios en esta actividad que es la movilidad. Y la transición energética, pues hay que verlo como no nada más el brinco a las renovables o el cambiar de generación eléctrica a través de combustible, carbón u otros combustibles, y pasar al uso de los renovables, sino también esta transición energética se refiere a una nueva movilidad. La transición energética es un elemento muy importante para nosotros en el mercado. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué factores o qué tenemos ahorita que está cambiando nuestro entorno, nuestra manera de ver el mercado? Tenemos dos elementos o dos factores muy importantes que son los exógenos y los endógenos, es decir, los elementos que están fuera de este país o al menos fuera de un entorno cercano. Ahora sí que vamos a verlo como una especie de círculos concéntricos o de planetario, ¿no? Entonces, nosotros estamos al centro y de forma inmediata tenemos a los elementos endógenos y de manera inmediata tenemos a los exógenos. De estos elementos exógenos ya tenemos unos elementos que ya son viejitos y que de todos son conocidos, que obviamente la transición energética pues viene cambiando drásticamente el consumo de estos productos o de estos insumos que son los petrolíferos. Se está permeando el uso de vehículos eléctricos desde el año 2015 a la fecha. Esto ha venido ganando terreno contra los vehículos de combustión convencional. Sí, entonces vamos a enfocarnos en esa parte, ¿no? Y bueno, y también en el tema de movilidad aérea, pues también acabamos de ver hace unas semanas que la empresa Airbus acaba de presentar que para dentro de los próximos años ya van a tener desarrollados aviones con el uso de nitrógeno. Entonces, y de igual manera algunas marcas de vehículos ya están también desarrollando, incluso comercializando vehículos con base hidrógeno. Entonces, esta situación pues ya es presente y hay que considerarla como un elemento que nos está haciendo cambiar la visión de nuestros negocios. Ahora, el debilitamiento de la refinación, la caída y destrucción de la demanda también hay que contemplarlo, que no nada más se debe a estos nuevos elementos exógenos que es el COVID, la pandemia por el coronavirus y obviamente la aceleración que ha traído, porque finalmente este COVID, si algo nos ha enseñado, aparte de que ha acabado con la vida de muchas personas, también nos ha enseñado a que la transición energética se ha venido acelerando. Ahora sí que estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de la movilidad aérea, según datos de la EIA, de la Agencia Internacional de Energía, pues el 65% de la movilidad aérea se cayó durante el año 2020 y se recuperó apenas alcanzando un 26% contra lo que estaba antes en el año 2019. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues bueno, la manera en que nos estamos moviendo, pues ya es muy diferente y a esto vamos a sumarle también la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso del hidrógeno en la movilidad aérea. Y esto también sucede muy claramente en
en la industria automotriz y del transporte, en donde primero caemos a un fondo de 48% y se viene recuperando paulatinamente. En el caso de México es totalmente diferente, la recuperación es casi nula en el tema de los automóviles. Sin embargo, a nivel mundial, pues estamos viendo un elemento bastante curioso. Los vehículos eléctricos se mantuvieron en ventas, no hubo una caída en las ventas en ese tipo de movilidad. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración como elementos que nos deben de estar prendiendo foquitos para nosotros, bueno, considerarlos a la hora de crear un desarrollo, un proyecto, una planeación en la expansión de nuestros negocios de petrolíferos. Entonces, bueno, vemos que esta pandemia del coronavirus viene a acelerar estos elementos exógenos viejitos que ya veíamos anteriormente, y nos pasamos a los elementos endógenos que de alguna manera también influyen de manera importante, estos elementos exógenos, a este círculo concéntrico más cercano a nuestro mercado. Sin embargo, al día de hoy, pues vamos a encontrar obviamente elementos nuevos a los que ya conocíamos. En primer lugar, a partir del año 2018, encontramos que tenemos una regulación hostil o selectiva, ¿sí? Entonces, esta regulación hostil o selectiva, es decir, este maltrato a los regulados, entonces, pues bueno, vamos a decir las cosas como son. Hay una regulación hostil, tenemos reguladores, un gobierno que no quiere a la industria, que no quiere a las empresas en este rubro, y obviamente pues nos golpean regulatoriamente y también vemos que pues, consienten o le hacen cariñitos a otros reguladores que vendrían siendo de manera indirecta, por así decirlo, competencia que realmente yo, por ejemplo, a Petróleos Mexicanos, yo como empresa no lo veo como un enemigo, lo veo como un aliado, pero bueno, ahora sí que son ahora sí que son constituciones ideológicas que desgraciadamente vienen a permear y a crear este elemento de regulación hostil que también nos hacen considerar para poder nosotros elaborar estos proyectos de expansión. Y obviamente también hablamos de una regulación selectiva, ¿sí? En donde puede haber una cuestión que empieza a dañar al mercado, ¿sí? Y que a lo mejor los reguladores no están observando. Y bueno, también no los observan por una cuestión también de que el propio mercado no lo impulsa, porque también hay muchas cuestiones que se tienen que aplicar por parte de los regulados, es decir, a petición de parte, y hay otras situaciones como estas que, bueno, si ves tú como autoridad, si yo estuviera en los zapatos de alguien de la CRE o de la COFESE y veo una situación así en redes sociales, me pongo a investigar tantito porque finalmente está quebrando con el piso parejo, con la paridad de mercado que merecemos los demás regulados y obviamente los consumidores, ¿no? Entonces, estamos viendo que en nuestros elementos endógenos tenemos estos detalles de la regulación hostil o selectiva. Entonces, que hay que considerarlo y obviamente, pues esto va a crear ahora sí que tengamos mayores gastos operativos, pero bueno, finalmente no es un tema o no es un obstáculo para decir, ay, el mercado ya se rompió, ya no existe, ya saben qué, apaguen las luces, se acabó, vamos a esperarnos hasta 2024 a ver qué pasa. No. Debemos de seguir adelante. Finalmente, estos son negocios o proyectos que siguen durante mucho tiempo y que obviamente pues, necesitamos estar considerando, estar evolucionando todos los elementos que están alrededor. Y obviamente viene el daño económico, la destrucción del poder adquisitivo de las personas y obviamente la caída y destrucción de la demanda, porque la caída de la demanda es una cosa y la destrucción es otra. Ya venía la demanda en picada y como vamos a ver más adelantito en las siguientes gráficas que les expongo, ¿sí? En donde vemos que está la caída de la demanda. Vemos que la demanda en este comportamiento de la demanda que les pongo aquí del año 2020, veníamos en una dinámica, pues obviamente, pues cayendo contra los casi 1.000.000 de barriles diarios de petrolíferos que se estaban consumiendo en 2019. De repente viene un bajón, ¿sí? Y de ahí estamos viendo que llega la jornada de la sana distancia y todo esto y cae la demanda de los petrolíferos. De igual manera, el tema de refinación es una cuestión que viene a afectar a nuestro mercado, para que vemos que también incluso la dinámica de precios por ¿cómo se llama? Esta regulación hostil o también las políticas tributarias que son agresivas hacia los contribuyentes, pues vienen aumentando los precios. Sin embargo, pues aquí les expongo, estamos viendo que en sí el mercado, pues
este es el resultado de estas gráficas que les pongo aquí. Una de ellas me las comparte mi buen amigo Gonzalo Monroy, en donde vemos que este comportamiento es el resultado de lo que les estoy comentando anteriormente. Que vayamos replanteando, reconsiderando el cómo vamos a hacer negocios en el mercado de los petrolíferos. ¿Es eso o nos vamos haciendo más pequeños, nos vamos haciendo más chiquitos o vamos eficientando algún tipo de recurso con la finalidad de cambiar también todas estas dinámicas de venta a las dinámicas de demanda? ¿Sí? Entonces, ahí es donde pasamos a la siguiente parte, que es donde estábamos hablando también del tema antes de pasar al siguiente, digamos, parte de la plática. Tenemos el tema de que, bueno, dice las políticas públicas en materia energética de la actual administración: oye, vamos a construir la refinería Dos Bocas porque finalmente vamos a generar más de 500,000 barriles combinados ¿cómo se llama?, de procesamiento, de outputs con este Sistema Nacional de Refinación, ya haciéndole el refurbishing, y sumados a los 350,000 estimados o pretendidos por parte de la refinería Dos Bocas, pues tenemos la alegre cantidad de más de 700,000 barriles diarios, cuando la demanda pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, y sobre todo la demanda ya de productos específicos, en donde vemos, por ejemplo, para julio del 2020, el Sistema Nacional de Refinación estaba presentando estos números, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues bueno, empezamos también a considerar si es bueno o es viable pues, continuar con un proyecto de estas características, cuando aún así tenemos un desbalance o digamos faltante para ver esa suficiencia energética. Con independencia de esto, y esto también afecta a la manera en que vamos a ver cómo se llama el mercado, porque finalmente Petróleos Mexicanos, todo el mundo lo sabemos, sigue siendo el proveedor preponderante del mercado mexicano. Entonces, para los petrolíferos. Entonces, en este sentido, pues vamos a ver que Petróleos Mexicanos, si tiene problemas, en donde los recursos, tiene problemas financieros, tiene problemas operativos, tiene problemas de mantenimiento, tiene problemas de absolutamente todo, pues bueno, yo como gasolinero me empiezo a preocupar. Yo tengo que asegurarle, finalmente yo tengo una obligación como empresa, una obligación legal, no nada más una obligación moral o comercial, sino también legal, de darle una continuidad al servicio o a la actividad regulada. Entonces, en este sentido, pues empiezas a preocuparte y, bueno, buscas opciones. Y ahí es donde Pemex empieza a perder cancha como actor preponderante. Sigue siendo actor preponderante, pero empieza a perder esta cancha. Y obviamente, pues la misma dinámica de mercado pues hace reconsiderarse o replantearse cosas. Y donde también estábamos viendo que, por ejemplo, hasta hace unas semanas, el producto extranjero, sin ser tocado o traído por Pemex, que Pemex también trae mucho producto extranjero, también pues Pemex lo traía con precios muchísimo más altos. ¿Por qué? Porque es por sus gastos operativos, pasivos laborales, pérdidas financieras. Todo esto se va sumando y de repente de la noche a la mañana salen unos súper descuentazos que a más de alguno le alegró. Sin embargo, pues digo, no creo que sea como que motivo de alegría ya al interior de Petróleos Mexicanos, porque finalmente esta situación, pues es una situación de riesgo, van a dejar de ganar y obviamente volvemos a lo mismo, al mismo planteamiento. Bueno, entonces más o menos es para contextualizarlos en todas estas situaciones que en donde vemos que hay una situación de riesgo que obviamente pues va haciendo que se vayan cambiando las cosas y nosotros como empresarios pues debamos de considerar y obviamente como consultores, y aquí va a todos mis colegas para que lo tomen en consideración para sus futuras, ¿cómo se llama? Prácticas profesionales o bueno, sus futuros asesorías, pues bueno, consideren todas estas situaciones. El mercado de los gasolinas ya no es como el de hace 10 años, no es como, es más, ni siquiera es como el del año pasado. Es totalmente distinto y aquí viene este elemento importante que digo, se escucha muy constantemente: if you pay peanuts, you get monkeys. Aquí es donde viene la calidad
en el tema del servicio empresarial, del producto empresarial. Debemos de ser empresas serias con un enfoque bastante, ¿cómo se llama? Definido para poderle ahora sí que ofrecer a la ciudadanía, ofrecerle a la sociedad lo que nosotros estamos obligados a darles, que es un producto competitivo, a precios competitivos y seguro. Entonces, aquí es donde vamos, y de hecho pongo así esta imagen de la película de Buscando a Nemo, porque es una metáfora de cómo nos sentimos ahorita en el mercado, ¿sí? Estamos en una bolsa metidos en medio del mar y decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? O sea, finalmente tenemos la inmensidad del mar, la inmensidad del mercado, pero seguimos atados ¿a qué? A una serie de construcciones ideológicas, a una serie de taras y construcciones comerciales que nos están llevando por el camino equivocado y que es el momento de cambiar este paradigma, ¿sí? Ahora sí que darnos una nueva perspectiva como empresas. Y aquí es donde lo pongo como número uno, vernos como empresas locales. Es decir, aplicar todas estas situaciones que estamos viendo, porque un gasolinero dice, un gasolinero que está metido, digamos, en Apatzingán o allá en Cananea, Sonora o en Tapachula, Chiapas, ahí en la Sierra del Soconusco, cosas así muy alejadas, pues bueno, ellos van a decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí qué me va a interesar si se cae la demanda o hay vehículos eléctricos o no? O sea, esto influye mucho, o sea, créetelo, métetelo en la cabeza, que finalmente, si sigues esa dinámica, pues tu negocio, tarde que temprano, en los próximos 4 o 5 años, pues va a tronar y obviamente te vas a quedar sin negocio. Si empiezas a preocuparte por este tipo de situaciones que está sucediendo o estos factores, y también te ocupas de ellos y empiezas a considerar tu pequeña empresa. Y el primer punto es considerarlas unas empresas locales, es decir, que seamos una empresa que tiene en consideración todos estos elementos exógenos y que los sepamos aplicar en favor de nuestras comunidades y obviamente de nuestros mercados locales, ¿sí? Entonces hay que romper ese paradigma. Y también romper el paradigma de que yo he visto mucho en la dinámica de las empresas de estaciones de servicio y similares, que quieren abarcar toda la cadena de valor, y eso es totalmente imposible, ¿sí? O sea, no podemos abarcar esta cadena de valor, no podemos, ahora sí que abarcar todo esto, porque por principio de cuentas estamos vulnerando la ley Federal de Competencia Económica, o sea, nos vamos a ganar una multota, así como se la ganaron allá en Mexicali y Tijuana, de entrada. Y en segundo lugar, pues pues por más fortaleza financiera que tengas, el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí viene también este tema de las empresas locales, o sea, tienes que hacerte de aliados estratégicos, de aprovechar las fortalezas y las áreas de oportunidad de las personas y empresas que te rodean para poder armar tus propias cadenas de valor y obviamente transformar tus negocios, ¿sí? Entonces, esto aplica a todos. Entonces, realmente es un tema que no podemos dejar de lado, ni tampoco podemos hacer la insensatez de enfocarnos a un solo elemento, porque finalmente la estación de servicio depende de muchos otros, el almacenista depende de muchos otros, la refinería depende de miles más, ¿sí? El importador depende de otros más. Entonces, ahora sí que estamos en un sistema interconectado en donde debemos de vernos como parte de este sistema, como parte de un organismo llamado mercado. Ahora, la transformación de los negocios, almacenamientos, transportes, estaciones de servicio, dispersión del mercado, eso es a lo que yo me estoy refiriendo con esto. No podemos abarcar toda la cadena de valor, eso es imposible. Nadie, digo, en primer lugar, ¿quién tiene la capacidad financiera para abarcar toda la cadena de valor? De que tengan sus propios almacenamientos y dicen, no, es que empresa fulana de tal tiene sus almacenamientos y su transporte y su comercializadora. A ver, momento, no, son un montón de empresas con un montón de intereses, con un montón de empresarios metidos ahí, ¿sí? Entonces, realmente no es nada más el dueño de uno. A lo mejor suena uno porque ese uno es al que todo ese equipo de gente, ¿sí? Esas mujeres y hombres que están en una mesa de un consejo de administración, pues le dijeron, ahora, compadre, ahora te toca a ti. Pero finalmente no estamos hablando de que son empresas de un solo hombre o una sola mujer. Estamos hablando que son empresas que
que se integran en muchas empresas y obviamente pues eso es, esa digamos dispersión les da la fortaleza suficiente tanto financiera como en ideas y en forma de llevar el mercado para obviamente verse en un futuro no perdido, sino siguiendo ganando. Otro elemento muy importante, usen profesionales. Por eso decía yo en el tema en la frase del principio del dominio público, si pagas cacahuates tienes monkeys, tienes changuitos. Si pagas profesionales, tienes profesionales, así de sencillo. Y obviamente tú le das esa seguridad y certeza a tu empresa de que va a ir adelante. Y aquí es donde, bueno, vamos también a otra transformación y que yo les estaba comentando anteriormente. Estás viendo que, bueno, tu negocio, tu gasolinera, pues tienes una mega gasolinera con una carga de pasivos tremenda, tremendísima. Ahorita, entre más grande la estación de servicio, entre más gigantesca sea la infraestructura, entre más monstruosa sea esta infraestructura de una gasolinera, más pasivos tienes y obviamente tus márgenes se van reduciendo. Estamos viendo, vean los indicadores, va para abajo, va en picada. Digo, esto no se va a morir, nos quedan como 30, 40 años de mercado todavía, pero cada día que pasa se está haciendo más chiquito el margen. Nosotros vivimos de márgenes. ¿Sí? En el momento en que nuestros gastos operativos superan los márgenes, pues ya esto no es negocio. Entonces nos lleva a una dinámica, y que esa es, por ejemplo, una dinámica que estamos aplicando acá en la empresa, en donde, bueno, ya no vamos a ofrecer esas gasolineras monstruosas con restaurantes y plazas comerciales y todo eso. Sí, te dejan buen dinero, pero finalmente estamos hablando que la estación de servicio pues tiene que ser un giro pues dedicado. Entonces, en este sentido también hay el tema ambiental, y vuelvo al tema de la transición energética. El tema ambiental también nos impide tener instalaciones monstruosas, porque estas instalaciones monstruosas pues nos impiden, ¿cómo se llama? Tener un impacto ambiental bajo, ¿sí? Entonces, vamos teniendo que cambiar esa dinámica y a lo mejor no se trata de ahorrar, no se trata de hacer esa austeridad franciscana, sino más bien de eficientar recursos, de ver cómo aplico mejor estos recursos aquí de este lado a este otro lado, y vas haciendo una planeación estratégica. Y vuelvo a lo mismo, usen profesionales, profesionales jurídicos, profesionales reguladores, profesionales financieros, profesionales en economía, en negocios, que los van a ir llevando y encaminando a esta transformación, ¿sí? No se trata de darles una receta de cumplimiento o una receta mágica, ¿sí? Simplemente es ver el entorno nuestro, y vuelvo al tema de las empresas locales. Hay que ver nuestro entorno, cómo aplicamos todo ese conocimiento que vemos que se está generando al exterior y cómo lo aplicamos en el interior, cómo nos adaptamos nuestros negocios a las necesidades, cómo se comporta el consumo de combustibles en nuestra región, cómo se comporta cómo se llama, las necesidades de una estación de servicio o de un almacenamiento en nuestra región, ¿sí? Y ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar esto. También está el tema del almacenamiento, ¿no? Ya no podemos ver o concebir una instalación de 500 millones de barriles de producto o de 500,000 barriles de producto cuando el impacto ambiental, las demandas, la dinámica de mercado, pues se va reduciendo. Pues a lo mejor pensamos en instalaciones más chicas o en redes de distribución, ¿sí? Que eso es tampoco algo que se ha explorado con los permisos de distribución, y el permiso de distribución piensan que es tener nada más una plantita ahí con 1 millón de litros, 3 millones de litros y ya repartir gasolina. No. Estamos hablando que a lo mejor una red de distribución implica una red ferroviaria, una serie de terminales de trasvase, una serie de almacenamientos de usos propios y cosas así que podemos ir desarrollando para poder elaborar una cadena de valor. Y ya para ir concluyendo, que veo que ya también el tiempo se nos está terminando, viene el tema importantísimo de la regulación hostil, ¿sí? Vamos a hacer un cambio temporal en la visión de relación empresa-gobierno. Tradicionalmente, este mercado de los petrolíferos
ha sido un área sumamente golpeada por los cambios regulatorios y toda la serie de cambios que ha habido en los mercados. Primero fue en el 2008, después en el 2011, después ahorita en el 2012, 2013 y ahorita en el 2018 al 2020 siguen estos cambios y sigue este golpeteo a la industria. ¿Sí? Entonces, no estamos hablando de un golpeteo intencional o directo, simplemente que es un golpeteo que el mercado ha sido sacudido en diversas ocasiones y no va a dejar de ser sacudido. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hay que a lo mejor de manera temporal cambiar esa visión de la relación en donde, no, pues es que me espero a ver qué hace el otro para ver qué hago yo. Entonces, en ese sentido, pues tienes que enfocarte o enfocar tus esfuerzos. También, si estás viendo que tú eres comercializador y ves que están vendiendo este producto que se puede reputar como de contrabando, ¿sí? Que lo venden a 9 pesos, 12 pesos, y tú eres comercializador o importador y estás viendo esta situación, oye, pues también ve a la COFECE, se denuncia. Tenemos que ser más proactivos, es decir, tenemos que ser más participativos en esa relación empresa-gobierno. Si vemos que también los órganos reguladores están acariciando nada más a dos compadres de la competencia, ¿sí? En el caso de acá de nosotros, de los petrolíferos, es a Pemex, y en el caso del mercado eléctrico es a la CFE, pues oye, también hay que decirle, oye, ¿sabes qué? No lo acaricies tanto, ¿sabes qué? También nosotros necesitamos de Pemex, ¿sí? ¿Sí? Necesitamos de Pemex. Pemex es una relación simbiótica entre nosotros y Petróleos Mexicanos. No nos ahogues, no nos ahorques, pero para eso necesitamos interlocutores, necesitamos estrategia, necesitamos además ser cumplidos con nuestras obligaciones regulatorias, que me parece que esa es la siguiente plática. Entonces, en este sentido, pues hay que vernos de esta manera. No hay que ser también taciturnos, sino que ser un poquito más proactivos porque finalmente este es mercado. No por el hecho de que tengamos una regulación hostil quiere decir que debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Ojo, tampoco los amparos son la panacea. También hay otros mecanismos, hay otras vías, hay las vías administrativas, las vías de proceso administrativo, la vía contenciosa administrativa. El amparo, pues es dependiendo del recurso. Ahora sí que hay que ser muy diligentes a la hora de escoger todo esto. Entonces, en sí, si se están dando cuenta, estamos hablando que íbamos a hablar de gasolineras, pero hablamos de todo. Finalmente es ¿por qué? Porque las gasolineras no las vamos a ver como un solo negocio, ¿sí? Y si Pemex ha perdido mercado, ahora sí que es por un tema de que no puede, no puede también abarcar todas las áreas de negocio. Todo esto que les estoy comentando también aplica para Petróleos Mexicanos. Y finalmente, eso es algo que nosotros necesitamos ayudarle de alguna manera al gobierno a comprender que Petróleos Mexicanos, si quiere ser fortalecida, pues también tiene que fortalecer a sus regulados. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues, este es el cambio que debemos de aplicar. Es un nuevo paradigma para el mercado de los petrolíferos. Y hay que considerarlo, hay que contemplarlo. Estamos viviendo nuevos tiempos, ya no son los tiempos como en la película de Cars, en donde teníamos las grandes gasolineras gigantescas. Ahora tenemos que ver algo más local, pero con un sentido general. Entonces, igual, el tema de la distribución, los almacenamientos. Entonces, no podemos decir que los márgenes del mercado están en un solo segmento. No, están en todo el segmento, pero a cada quien le va a tocar ganar en su parte. Hay unos que dicen, no, es que ahorita las terminales de almacenamiento, sí, pero estamos hablando que tus permisos son a 30 años y estamos hablando que el mercado en 30 años va a estar en pleno declive. Entonces, ¿de qué te sirve construir una terminal de almacenamiento de 500,000 barriles si en 30 años ya no te va a servir? ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Esta inversión a dónde se va a ir? Bueno, ¿qué tal si hacemos con eso, con esos 200 millones de dólares que cuesta un almacenamiento, hacemos una red de distribución? ¿Sí? Y es algo más rápido. En vez de tardarnos 2, 3, 4 años con un almacenamiento, a lo mejor desarrollamos toda una red de distribución en 1 año y medio. Entonces, eso es a lo que voy. Vamos a tener que enfocar nuestros esfuerzos, nuestros conocimientos hacia áreas más específicas del mercado con todos estos puntos que les he dado y bueno, finalmente ese es el futuro que nosotros vamos a ver porque en 30, 40 años ya no vamos a utilizar carros de combustión interna. Entonces, no sé si queda alguna duda hasta aquí. Les agradezco mucho su atención
porque creo ya son las 11:45.